Bueno, pues comencé a escribirla hará como 3 años y medio, quizá, algo así. La compaginaba con la tesis, entonces por la tesis le dedicaba el día y por la noche me ponía con esta pequeña aventura sobre Bob Dylan. Oye, pero mira, la noche no es mal escenario para escribir sobre La un noche, poeta y músico. la noche bohemia de los poetas simbolistas siempre ha resonado con esa vida excesiva, ¿no? de los creadores y de los poetas que yo también quería capturar en esa atmósfera del village y de toda esta calle bohemia, ¿no? Que arrastraba Dylan en su búsqueda de creatividad y también de crecimiento, ¿no? En el camino. Pues Dylan, hay varias razones, ¿no? Estéticas, ¿no? Pero quizá una razón más general es que realizaba una síntesis que a mí me interesaba mucho, porque realmente congeniaba una poesía realmente como tal, es decir, un gran lector de poesía, y aparte lo conjugaba con una música, una musicalidad que además aunaba toda la tradición que Dylan había absorbido como una esponja durante toda su vida. Desde pequeño admiro la música rock and roll, por ejemplo, y después digamos que evolucionó hacia el folk, y también digamos que se apropió de una tonalidad también bluesera. Entonces digamos que tenía un gran conocimiento de esa tradición musical norteamericana, ¿no? Entonces unía eso, una dimensión poética con una dimensión y una gran sabiduría musical norteamericana. En el libro se aborda sobre todo sus primeros pasos creativos. Hago un compendio de su niñez y juventud, pero realmente el tramo que a mí me interesa de Dylan, y así lo muestra el libro, es su periodo creativo. Quería acercarme sobre todo a la obra de Dylan. Evidentemente tenía que acercarme también a la figura de Dylan, porque estudiando la obra se llega a la figura, ¿no? Icónica ya de Dylan, ¿no? Pero sobre todo me interesaba desde el año 61 al año 66, que es cuando él empieza realmente a crear de manera muy prolífica y a publicar sus primeros discos con Columbia Records, ¿no? Esos primeros años son, yo creo, los de mayores virajes creativos y también los mejores años, creo, de Dylan en cuanto a exploración musical y también poética. Pues la atmósfera del Village es un barrio de Nueva York bohemio donde Dylan desarrolló su obra creativa, la mayor parte de su obra creativa de estos primeros años, del 61 al 66. Es una atmósfera que yo siempre he deseado transitar, ¿no? Siempre me hubiera encantado pasarme por los bares, por esa atmósfera densa de poesía, embriagada de música a todas horas. Es un escenario donde un artista podía crecer y tomarse una copa con el que fuera su productor musical dentro de 2 meses. Entonces, digamos que había muchos elementos creativos que explotaban en esos primeros años de los 60 y sobre todo en ese barrio concreto de Nueva York que es el Village y donde se desarrolla la mayor parte del libro. Realmente las pautas de Dylan, la primera pauta de Dylan es que no tiene pautas, efectivamente. Dylan es un creador apasionado, es un ferviente imitador, pero sobre todo yo creo que una de las características de Dylan es que en su afán por crear, en su afán por acercarse creativamente a la canción, estéticamente a la canción, Dylan sintetizaba un proceso de ensayo y error constante. Entonces iba de A a C, de C a B, de D a E, de Z a. Entonces digamos que era muy caótico, pero también muy apasionado y quizá metódico en el caos creativo. Gran parte de la respuesta de la pregunta está en estos primeros años. Son los años más prolíficos, pero también los años en los que se atreve a una exploración más abierta, tanto musical como poética. Comienza con un folk, abrazando un folk bronco, crudo, que tiene más que ver con la Old Left, la vieja izquierda, el Buddy Guthrie, Pete Seeger, los Almanac Singers, Odetta. Viene de una tradición del hobo, la tradición de
la tradición de aquel vagabundo que realmente se pasaba de ciudad en ciudad con la guitarra al hombro y realmente disfrutaba de ese camino, de esa incertidumbre. Y después de eso se desarrolla musicalmente hacia el rock and roll, hacia el blues chicagoense, y dota las letras de una gran versatilidad a nivel vanguardista. Tiene muchos elementos del dadaísmo, tiene muchos elementos surrealistas, muchos elementos del grotesque, ese grotesco francés que vehicularán muchos autores a través de el vaudeville también norteamericano, ese circo ambulante. Dylan es un gran admirador estético de ese imaginario de circo ambulante, de ese imaginario donde el monstruo se transforma en realmente la cotidianidad, ¿no? Y también refleja un poco el absurdo de nuestra sociedad y sobre todo de esa sociedad en la que estaban las ciudades creciendo como mecanismos de neón, como decía Allen Ginsberg, ¿no? Un poeta que realmente le marca muchísimo en su obra. Sí, realmente esa imbricación, como tú bien dices, creo que tiene lugar en estos años, pero efectivamente Dylan es autodidacta, pero absorbía como una esponja, es decir, era autodidacta, pero todo aquello que tuviera que ver con aquello que le interesaba, es decir, aquello que tuviera algo de sí mismo, todo aquello que veía Dylan que tuviera algo de sí mismo, lo incorporaba a su repertorio personal y emocional. Entonces, una de sus grandes influencias, por ejemplo, fue Buddy Guthrie al principio, también la escritura de beat, en sus primeros años de no universidad, como yo lo llamo, en Minnesota. Pues a clase fue poco, casi nada, los 2 primeros meses, y después se dedicó básicamente a vagar por este escenario beat que estaba creciendo a final de los 50 y principios de los 60 en todas las universidades norteamericanas. Y iba incorporando a un imaginario que creaba él mismo a nivel incluso ficcional, cuando se relacionaba con sus congéneres, con sus amigos. Muchas veces, básicamente, les mentía, inventándose historias rocambolescas sobre su pasado, que tenían que ver con este imaginario de aquel pillo, de aquel hobo, de aquel niño que no había ido a la escuela y había transitado las carreteras con un circo ambulante, o se había montado en un tren de carga y alguien con un parche en el ojo le había enseñado una canción específica o una técnica concreta con la guitarra. Entonces, digamos que sí, es autodidacta, pero tenía muchísimas influencias y en esta época, que es lo que más realmente me interesaba del Village, y era toda una gran eclosión artística y cultural en la época, y se daban en 2 calles, entre la calle Bleecker y en la calle McDougal Street. Entonces, lo que me fascinaba era esa gran eclosión, esa gran emergencia de tantos frentes, de tantas dimensiones pictóricas, estéticas, poéticas, que realmente Dylan supo reconducir primero hacia una canción protesta y después hacia una canción más surrealista, más interesante a nivel vanguardista. Oye, ¿cerramos la entrevista con música? Perfecto. Don't gather round people, whatever you're on. And out me down the waters around you are thrown, and now need to soon will be drenched to be born. Is it time to you is worth saving? Is whether you start swimming or you sink like a stone, 'cause the times they are changing. Congressmen and politics who criticize when you pen, and keep your eyes wide, the town's warm cold again. And don't speak too soon for the wheel still a spin, and nobody who know what it's naming. For the losses now will be under the wing, 'cause the times they are changing.
fathers throughout the land. And don't cry his eyes, as you can understand. Your sons and your daughters are the young, your commander. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can let your hand, 'cause the times they are a-changing. 'Cause the times they are a-changing.